Una voz que trae esperanzas, una voz que contiene un mensaje. América Latina, Europa, Estados Unidos han oído su voz. Ahora es nuestra oportunidad. El Ministerio Judío Mesiánico, Mahut HaShaman, Reino de los Cielos, presenta al rabino judío mesiánico Daniel Paredes von Katzenberg en el mensaje del Evangelio de Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amigo y amiga, el Maestro está aquí y te llama. Tu vida, tu vieja vida, por una vida nueva. Muchas gracias a todos por haber asistido a este seminario. Espero que sea de interés y que a través de él puedan aprender más todavía. Algunas partes de fragmento de la exposición de este día va a ser puesta en video, no todo porque apenas solamente podemos 30 minutos subir a este canal de YouTube. En algún momento podremos subir más tiempo, pero por ahora la conferencia estará íntegramente grabada en un DVD que estará a disposición de todos, ¿sí? Porque no podemos subir todo a internet. Muy bien, la primera pregunta que se nos hace aquí es la siguiente, ¿sí? ¿Cree usted en el diablo? La respuesta es sí y es no. Es decir, ¿por qué es no y por qué es sí? En primer lugar, permítame decirle, creo en el diablo, pero no como la gente cree. No es lo mismo que la gente cree en él, lo que yo creo. Jesús en un momento preguntó, ¿qué dice la gente de mí? Y en segundo lugar dijo, ¿y ustedes qué piensan de mí? Es decir, esto nos lleva a reflexionar y a plantearnos una pregunta que tiene que ver justamente con una respuesta que va a dar sentido a nuestros interrogantes y a nuestras expectativas. Veamos, en primer lugar tenemos que ver qué significa diablo, qué entendemos por diablo, ¿sí? La palabra diablo ha sido utilizada de varias formas. Allí en la cartilla tienen algunos términos. Por ejemplo, yo he utilizado la palabra diablo, sí, y está escrito en griego. Es el nombre propio de un individuo. Entendamos esto. Diablo es el nombre propio de un individuo, para decirlo así, algo que no es divisible. Y jamás es usado por los escritores sagrados en el término plural, es decir, indicando los malos espíritus, ¿sí? Este vocablo, diablo, viene del griego, así lo tenemos escrito tal cual como se escribe en griego, y ha sido transliterado, es decir, traspasado al castellano y no traducido. Su traducción exacta sería la de acusador o calumniador. El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, de Vine, significa para él un acusador, un calumniador. Es decir, este es uno de los nombres de Satanás y debería ser aplicado exclusivamente a Satanás como un nombre propio. Es decir, que no se utilice para ninguna otra persona, ¿sí? Ahora bien, tenemos que entender cuando hablamos de esto, qué idioma estamos usando, la palabra que estamos usando para definirlo a este ser. ¿Qué idioma posee? ¿En qué idioma está? Una cosa es decir diablo en griego, diabolos, otra cosa es nombrarlo en hebreo, que sería a Satán, y otros nombres en distintos idiomas. Acá tenemos tantos apelativos y sinónimos, incluso hasta mandinga se le dice, bueno, pero es decir, en la literatura incluso aparece con varios nombres. Por eso es importante definir primero qué palabra estamos usando para definirlo. Y segundo, también poder definir nosotros
es decir, la palabra y el término del idioma exacto que estamos usando. ¿Por qué motivo? Porque los usos y costumbres relacionados con las palabras se van deformando. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, van cambiando de sentido, van cambiando de explicación. Por lo tanto, la palabra que se aplicaba para una cosa, ahora 300 años después se aplica para otra. Y a su vez se le aplica en términos nuevos. Por eso, es decir, los usos y costumbres del idioma hace de que hagamos un examen exhaustivo del término que estamos utilizando para no equivocarnos. Alguien decía siempre, el que nomina, domina. Es decir, el que pone nombre, domina, tiene control sobre eso. Es decir, está dando vida. En el idioma hebreo, cuando se le da nombre a algo, se le está dando vida. Se le está dando vida. Una persona cuando muere, pongamos a alguien que se convirtió a otra religión del pueblo judío, nunca más su nombre se va a mencionar en la casa, porque es darle vida, y ese es como que está muerto. Así es que debemos en primer lugar entender por qué motivos que decimos esto. Creemos en el diablo, sí, como un ser unipersonal, que no es divisible, es un ser creado. Ya vamos a hablar más acerca de él personalmente en el segundo, tercer y cuarto video de esta serie. Aparte, hay videos también donde pueden encontrar más datos también allí, en el canal de YouTube de Daniel 5764. Allí hay videos, los primeros de 10 minutos que subíamos, donde hay algunos datos más y palabras tomadas del griego. Muy bien, creemos que está contestada de esta manera la primera pregunta. Creemos, sí. Todas las religiones tienen una noción de este ser unipersonal, diferente, un ser creado, aunque a veces los conceptos difieren, pero en todas las religiones existe este concepto acerca del diablo, acerca de esta persona que, es decir, simbolizada y representada por el mal. Vayamos a la segunda pregunta de nuestro video. La segunda pregunta tiene allí en las cartillas que ver con la pregunta es esta: ¿es igual a Dios? ¿Es igual a Dios o es diferente? Es decir, a partir de algunas películas y a partir de la cinematografía y la literatura, se ha creado un concepto de un diablo idéntico a Dios, igualito a Dios, nada más que dedicado al mal. Dios sería la representación del bien y Satanás o el diablo sería la representación de todo lo malo, de todo lo pecaminoso, de todo lo contrario a Dios. Ahora bien, déjeme decirle esto en siguiente. Ese concepto que está tomado a veces en el símbolo del Yin y el Yang, es decir, el símbolo del Tao, donde dentro de la luz hay algo malo, es decir, un punto negro en lo blanco, y en lo negro hay un punto blanco, es decir, en lo malo hay algo bueno y en lo bueno hay algo malo. Es totalmente inexacto, errado. La Biblia mismo nos dice que la mentira no puede contra la verdad. Ahora bien, permítame decirle esto, no podemos creer en la existencia de un diablo que es idéntico a Dios. Este concepto parte del gnosticismo. Cuando hablamos del demiurgo, cuando hablamos de esos dioses que uno fue creado para el bien y el otro para el mal, por lo tanto el espíritu es algo bueno para la gnóstica y el cuerpo es malo, es pecaminoso, por lo tanto el cuerpo es desechable, usted puede hacer lo que quiera con él, que no va a afectar en nada a su propio espíritu. Este es el pensamiento del gnóstico. Ahora bien, ¿es igual a Dios? No, no es igual a Dios, porque Dios tiene vida en sí mismo, es el siguiente, es decir, es una forma de vida que nosotros no podemos describir, apenas podemos esbozar algunos ejemplos y algunos conceptos, pero no podemos definir porque es finito y nuestra mente, nuestra capacidad no está dada más allá de lo que la revelación que Él ha dado de sí mismo en la palabra nos permite alcanzar. Ahora bien, vemos en las Escrituras que no existe un diablo coigual a Dios o idéntico a Dios con el mismo poder que Dios, que hace frente a Dios, sino que nadie nació siendo diablo. Es decir, vamos a encontrar un querubín protector, una de las formas angélicas creadas por el Eterno, que se convierte en diablo, en calumniador, en acusador, en adversario a Dios. Entendamos esto. Es decir, el diablo se hizo, no es que lo hicieron, no es que nació diablo, no. Es el paso
de una situación a otra, de una etapa a otra. Eso es lo que es Satanás. Lo veremos después porque vamos a, en una de las partes también, a enumerar algo acerca del nombre Lucifer, el nombre inexistente, el nombre que no existe. Ahora bien, vamos a aclarar un misterio escondido con ese nombre. ¿Por qué motivo se llama Lucifer y por qué motivo decir ese nombre es engañoso y es mentiroso? Pero bueno, ha quedado así en la literatura y lo encontramos de esa manera. Por lo tanto, lo vamos a describir y explicar en uno de nuestros videos posteriores. La pregunta era si es igual a Dios. No, no es igual a Dios. No tiene el mismo poder que Dios ni la misma autoridad, porque Él fue creado por Dios y está limitado por Dios. Es decir, por lo tanto, hay una diferencia en esta respuesta. Sí, es diferente a Dios, no es igual a Dios, no es lo mismo que Dios, no tiene el mismo poder que Dios. La aversión que Él tiene hacia lo sagrado, hacia aquellas cosas consagradas debidamente y hacia aquellas cosas santas, muestra justamente que hay algo que lo hiere, que lo lastima, hay algo que lo daña, que lo frena. Es decir, y es aquellas cosas sagradas que poseen una santidad personal. Muy bien, déjeme decirle también algo más para terminar con esto. La película El Exorcista, todos la hemos visto, ¿sí? Contiene algunas cosas que, bueno, pueden ser tomadas, decir, como realidad que sucede en los exorcismos, sí, pero no todo es igual. Allí vemos cuando se venga contra un sacerdote, cuando entra en la habitación mientras éste está rezando, habían empapelado la Biblia con las hojas de la Biblia a su habitación y aún así el diablo entró y se lo llevó. Es decir, no hubo nada que lo salvara. En la historia del exorcista en la película vemos que tanto el padre Carras como el otro anterior mueren, fallecen, víctimas justamente de las acechanzas del diablo. Ahora, en la vida real no fue así. Los exorcistas, uno vive hasta ahora y goza de buena salud hasta hace poco tiempo. Es decir, no hubo, en ese sentido, podemos decir que no hubo esa venganza del diablo que tomó poder y autoridad sobre ellos. La tercera pregunta que encontramos allí nos dice, ¿tienen alas los ángeles y los demonios? ¿Sí? Bueno, a esto debemos de responder, sí. Sí. Bueno, a esto debería ser innecesario responderlo, pero debemos de responder, ¿sí? Que vamos a añadir esto, sí. Creer que es posible creer en los ángeles buenos y hay ángeles malos también, ¿sí? Ahora, no significa creer que ni unos ni otros en tal y como se lo representa en las artes, la pintura y en la literatura, por supuesto, ¿sí? Por ejemplo, se pinta a los diablos con alas de murciélagos, es algo que se tomó como una norma ya en el medioevo, y a los ángeles con alas de pájaro. No porque nadie sostenga que la degradación moral tienda a convertir las plumas en una membrana, sino porque a la mayoría de los hombres les gustan más los pájaros que los murciélagos. Es decir, y se encuentra con algo más liberal, es decir, un concepto de libertad. Se le pintan alas para empezar, es decir, con la intención de dar una idea de celeridad, de rapidez, de velocidad. De la energía intelectual libre de todo impedimento que poseen. Por ejemplo, vemos que las bestias sagradas, aquellas bestias que representan en el libro de Daniel, por ejemplo, un leopardo con 4 alas. Ese leopardo es el animal más rápido, más veloz, pero a la vez tiene 4 alas, poder de movimiento, de rapidez. Y representaba justamente a Alejandro Magno, quien en menos de pocos años, menos de 10, 12 años, había conquistado prácticamente desde Gran Bretaña hasta la India, todo lo que había, en una forma rápida e impresionante. Ahí las alas demuestran celeridad, rapidez, velocidad de acción. Se les confiere forma humana
porque la única criatura racional que conocemos es el hombre, posee capacidad de razón, de pensamiento, de análisis. Al ser criaturas superiores al hombre, en el orden natural, son incorpóreas, o que animan cuerpos de un tipo que ni siquiera podemos a veces imaginar, hay que representarlas simbólicamente, si se quiere representarlas de algún modo. Además, esta forma, como decíamos, no son solo simbólicas, sino que la gente sensata siempre ha sabido que eran simbólicas. Los griegos, por ejemplo, no creían que los dioses que ellos adoraban tuviesen realmente las hermosas figuras humanas que le daban los escultores. En su poesía, un dios que quiere parecerse a un mortal asume temporalmente la apariencia de un hombre. La teología cristiana ha explicado casi siempre, quiero decir, la aparición de un ángel del mismo modo. Solo los ignorantes se imaginan, como decía Dionisio, que los espíritus son realmente seres u hombres alados. Ahora, veamos un poquitito el concepto. ¿Por qué decía esto? La pintura, las artes gráficas, la escultura, impregna nuestro subconsciente con imágenes que son bombardeadas y con las cuales nosotros creamos prototipos y paradigmas de algunas cosas. Eso es lo que hoy llamamos publicidad o ciencia del marketing. Los chinos ya decían que una imagen valía más que 1000 palabras. Es por eso que ellos tenían mucho cuidado en esa representación. Déjeme decir algo al respecto de esto. Por ejemplo, cuando miramos en las artes plásticas vamos a ver que las distintas escuelas de pintura dejan una diferente visión de los ángeles, por ejemplo. Podemos tomar algunos manuales de pintura, es decir, pintura clásica, y mirar allí, y vamos a ver, por ejemplo, que estos símbolos se han ido degenerando, estas pinturas de los ángeles se han ido degenerando, cambiando continuamente. Los ángeles de Fray Angélico, por ejemplo, llevan en su rostro una actitud de paz y una autoridad del cielo que reflejan en su mirada y en su rostro. Esos fueron los primeros representaciones que quedaron grabadas en los libros sagrados. Ahora, luego vinieron ángeles que eran regordetes, desnudos, que estaban siempre desnudos, por ejemplo, como los que pintó Rafael. Los podemos ver en sus pinturas, son niños regordetes, cachetones, rozagantes, con rizos, y por lo general están desnudos, ¿sí? No tienen nada que ocultar. Por último, los ángeles, que son suaves, esbeltos, un poco con forma aniñada y consoladores en el arte allá del siglo XII, que es decir, que tienen formas a veces femeninas que solo a veces con mirarlo resultan un poco voluptuosas. Parecen aquellas Uríes del paraíso, de los paraísos de Saroncitos. Son un símbolo un poco pernicioso. En las escrituras, la visitación de un ángel, nosotros vamos a ver que es siempre alarmante. Tiene que empezar por decir, no tema, porque la impresión que causa a la persona es tremenda. El ángel victoriano, ya en la década victoriana, por ejemplo, parece a punto de susurrar y decir, no es nada, no soy yo, no pasa nada. Y también tenemos símbolos literarios para ver las descripciones. Sobre esto vamos a abundar en otro momento de esta conferencia. Permítame decirle lo siguiente, lo pernicioso que ha sido esto de tomar una imagen, de tomar en cuenta una figura de lo que es el diablo. Hasta ahora hay una sola evidencia física que es científicamente aprobada, porque fue en parte de una investigación de un caso de posesión de incubo y sucubo, como le hemos mostrado, de Carla Morán, que realizó una institución universitaria de Estados Unidos y que permitió, cuando el demonio incubo estaba frente a la mujer, tomar foto de él y dos demonios menores que la mujer decía
sujetaban sus piernas, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hay dos luces, una a la derecha y una a la izquierda, y una luz más grande que en algunas, hoy por hoy, con alguna tecnología más moderna, ha sido permitido penetrar un poco dentro de esa luz y se ve un cuerpo de una enormidad, de una corpulencia muy grande. La mujer lo podía ver, lo podía describir, pero en las cámaras de aquellos tiempos solamente surgió y salió solamente una luz. Ahora, hay 10 categorías de ángeles en el judaísmo. Una de esas es llamada Ofanim, que significa luces, justamente. Acá tenemos algo que se llama luz mala, que se le ha comparado con algo demoníaco o algo malo. Pero la última categoría de ángeles que existen son llamados Ishim, es decir, Ishim porque viene de Ish, de hombre. Tienen la misma apariencia del cuerpo humano y son los que se comunican con los profetas. Solamente que hay una diferencia, no poseen alas. En ningún relato bíblico encontramos que los ángeles posean alas. Hay sí una categoría angélica que son llamados serafines, que son los que sí poseen alas. Se dice que poseen 6 pares de alas, con 2 cubren sus pies, con 2 cubren sus partes y con 2 su rostro, para no ver la gloria del Eterno, pues ellos están allí alrededor del trono del Eterno Akadosh Baruj Hu. Muy bien, esto es entonces la primera parte de esta serie que hemos comenzado acerca del diablo. Nos queda ahora por introducirnos también a lo que tiene que ver con la semántica. Es decir, hay palabras que son empleadas para designar al diablo específicamente como una persona individual, que no se puede dividir, es decir, única. Y hay otras expresiones que en el Nuevo Testamento son utilizadas para los demonios, ¿sí? Para los espíritus inmundos, pero no es la misma. De manera que podemos decir y afirmar, como lo vamos a ver allí, y espero que esto se grabe y quede, por eso lo hicimos en una placa, a continuación la veremos, que dice que hay un solo diablo, pero muchos demonios, ¿sí? Diablo hay uno solo, un solo personaje entendemos como diablo, pero hay muchos demonios, es decir, ángeles caídos que son a su vez servidores, esclavos, y están a la orden de este diablo, Satanás, como le quiera llamar. Ahora bien, existen algunos otros nombres de otros ángeles que aparecen en la Biblia, que aparecen en el texto hebreo, pero no aparecen en las versiones comunes de la Biblia. Ahora son conocidos en toda la literatura hebrea y nos permiten entender y comprender cosas que han sido guardadas en el judaísmo y que no son conocidas mayormente por la literatura cristiana. Muy pocos han ahondado en esa literatura hebrea para comprender cuál es el conocimiento que los demonios tenían. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver en otro de los videos es cuál es el conocimiento que se tiene del diablo en las distintas culturas. Vamos a hacer un paneo de diferentes culturas donde vamos a ver que en distintos países y en distintos lugares del mundo hay una personificación de Satanás o del diablo con el nombre autóctono y el del idioma del lugar, pero que es conocida su presencia. Por lo tanto, no es un invento, porque hay países, por ejemplo, que no estaban conectados entre sí y sin embargo también tienen el mismo conocimiento de demonología y tienen el conocimiento de la presencia de este ser maléfico que es el diablo o Satanás. Muy bien, espero que esto nos permita hacer la introducción de este día. Hemos pedido a todos que escriban allí algunas preguntas que deseen hacer y las dejen allí. Ruth, mi asistente, las va a estar tomando y luego las estaremos contestando al finalizar esta conferencia. Vamos a ir ahora al siguiente punto que nos espera.